Muy buenas noches, Dios los bendiga. Qué bueno estar otra vez en esta semana en nuestro ICAS en casa y muy contentos de tenerlos acá, muy contento de ver a don Víctor con Katica conectados allí. Bueno, felicitándoles por la bendición que ha llegado. No es otro niño, no se preocupen el resto, es otra bendición diferente, pero bendecimos la vida de Víctor, de Cata y por lo que Dios está haciendo en su hogar y cómo los está levantando. Así que saludamos a esa familia, saludamos a la pastora Yanira que está allí conectada, a don Álvaro Marín, Dios te bendiga Alvarito, que espero que hayas tenido un muy buen día. Y doña Hilda Gil, buenas noches, bendiciones. Ya les mandé hoy a todos el link del servicio del domingo. Pedimos excusas porque ya son problemas técnicos, pero ya se han solucionado. Esperamos que ya se solucionen del todo, pero ya tenemos, les mandé hoy el link de la prédica del domingo con la alabanza y todo, sin interrupciones, sin cortes, para que la pueda volver a disfrutar nuevamente. Nancy Parra, mi hermana hermosa, bendiciones, buenas noches, qué bueno tenerte también con nosotros en este momento. Y vamos a empezar hoy este día de ICAS y quiero que sea muy especial. La palabra del domingo, pues para mí, espero que también para usted haya sido lo mismo, fue muy especial porque estamos hablando de Israel, pero estamos hablando de lo que tiene que ver con nosotros, y hablar de Israel también implica mucho del entender el propósito de Dios con nuestras vidas. Así que quiero seguir adelante y les pido el favor que me acompañen en una oración. Bueno, también veo acá conectada a Yanesita Pineda, buenas noches, está con Jorgito, y para toda la iglesia decirles que bueno, Jorgito ya va mucho mejor, hoy hablé con él, ya le sentí su voz más fuerte, más fortalecida, saliendo adelante de esta situación. Lo mismo las otras personas, Alexandra, Giovanni, que también han estado como con su gripita, con el malestar. Entonces le creemos a Dios que Él está orando en toda la iglesia y que está restaurando. Así que oremos para iniciar esta noche. Buenas noches a Claudita también, y vamos a empezar este tiempo. Padre, queremos agradecerte y bendecirte por el privilegio que nos das de estar una vez reunidos en tu nombre, Señor, para adorarte, para bendecirte, para exaltar tu nombre y darte a ti toda la gloria y toda la honra, Señor. Quiero bendecir a cada persona, Señor, que en este momento se está conectando, Señor, a la transmisión, y a todos aquellos que se están conectando. Quiero darte gracias por las buenas noticias, Señor, por las cosas bellas que tú estás haciendo con tu iglesia, donde traes provisión, donde traes sanidad, donde traes restauración, Señor, y por ver el crecimiento que nos estás dando, Señor. Queremos caminar en tu palabra, queremos ver cómo tu palabra, Señor, trae a nuestras vidas esa prosperidad, esa abundancia, esa paz, que cada familia, que cada hogar que está conectada en este momento a esta transmisión sea siendo fortalecida, bendecida en ti, Señor, y que podamos adorarte, bendecirte y exaltarte. A ti te damos toda la gloria, a ti te damos toda la honra, a ti te damos todo el reconocimiento, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres santo y porque para siempre es tu gracia. Te pido que cada persona que se conecte en esta noche pueda recibir esa palabra de vida, Señor, y que podamos ser fortalecidos en ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, iglesia, hoy quiero invitarles, ya saludé a Claudita, Judy Estier Monzón, también buenas noches, Dios te bendiga. Doña Claudia Garavito, qué bueno también tenerte con nosotros. Don Ernesto Tapiey desde Sogamoso, qué bueno tenerte. Bueno, Claudia Garavito está en Orlando, Florida, don Ernesto está en Sogamoso, y yo estoy desde acá de San Cristóbal del Norte, mentira, yo estoy en San Cipriano. Así que qué bueno podernos conectar todos los que estamos en este momento. Doña Hilda también en los Estados Unidos, y esperamos que este tiempo sea de gran bendición. Y el tema que tengo para esta noche es: privilegios son privilegios, no seguridad. El título es: privilegios son privilegios, no seguridad. Y ese título suena muy bonito, ¿verdad? Privilegios son privilegios, no seguridad. Y quiero comentarle el por qué ese tema que vamos a tomar en esta noche. Y quisiera empezar con la primera pregunta, y quiero pedirles a todos que estén muy activos. Quisiera que ninguno se quedara sin contestar, sino que pudiéramos estar allí. Y la primera pregunta es: bíblica y espiritualmente hablando, ¿qué entiendes por morir? Bíblica y espiritualmente, no le estoy hablando de la muerte, del funeral y todo esto, no, le estoy hablando bíblica y espiritualmente. ¿Qué entienden ustedes por morir? ¿Qué entienden en ese momento? ¿De acuerdo? Entonces quisiera que empezaran a responder. ¿Qué entienden ustedes por ese término espiritual y bíblico que a veces encontramos en la palabra?
por morir. ¿Qué es para usted morir? ¿De acuerdo? Y mientras que ustedes van respondiendo, yo quiero empezar este tema de privilegios no son privilegios, privilegios son privilegios, más no seguridad. Recordando la enseñanza del domingo, recordando lo que hablábamos el domingo, no podemos dudar nosotros del amor que tenemos en Cristo, ¿de acuerdo? Como gentiles, estoy hablando a todos los que no somos judíos. Dios nos ha amado, Dios nos ha bendecido, Dios nos ha guardado y tenemos en Él el tremendo privilegio de poder caminar en esa gracia, en ese amor y en esa bendición que viene de su parte para cada uno de nosotros, ¿de acuerdo? Entonces no podemos dudar de que Él nos amó, y uno de los privilegios que nosotros tenemos en Cristo es ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, el saber que Él fue a la cruz por nosotros y entregó su vida y nos amó. Pero así como entendemos eso, también tenemos que entender y recordar, como lo hablábamos el domingo, que antes de amarnos a nosotros, amó a un pueblo que Él escogió desde antes, no porque fuera el más bonito, no porque fuera el más sumiso, no porque fuera el más dócil, sino precisamente tal vez tenía otras características diferentes, mas Dios en su soberanía lo escogió para ser su pueblo, y ese pueblo fue el pueblo de Israel. Por más corazón duro que tuvieran, por más errores que hayan cometido, ellos fueron los que fueron apartados por Dios, y ellos tenían también privilegios. Entonces, perdón, en una de las enseñanzas hablábamos acerca de que ellos fueron dados los pactos, de que eran el tesoro especial de Dios, que eran el pueblo adquirido, que eran un pueblo especial. Esos eran los privilegios que ellos tenían, ¿de acuerdo? Pero ellos fallaron, y podemos nosotros también llegar a fallar. ¿Y por qué fallaron ellos? Porque ellos colocaron más su mirada en los privilegios que en Dios mismo. O sea, se creyeron el cuento de que eran el pueblo especial, se creyeron el pueblo de que eran apartados, se creyeron el pueblo de que con la ley iban a ser salvos, ¿de acuerdo? No lo estoy hablando despectivamente, sino ya voy a explicarle por qué lo digo de esa manera. Y creyéndose esa actitud, entonces llegaron a endurecer su corazón en contra de Dios, colocándolo más en los privilegios que Dios les había dado. O sea, para ellos más importante era ser judíos, para ellos era más importante tener la ley, para ellos era más importante saber que era un pueblo especial, y olvidaron su relación con Dios. Y tristemente eso nos puede llegar a pasar a nosotros como cristianos. Esta mañana fue una mañana súper espectacular para mí. Me levanté muy temprano a hacer mi devocional y bueno, fue espectacular, pero fue doloroso porque el Señor me cacheteó fuertemente en mi devocional, habló muy fuerte en mi corazón, al punto que tuve que sentarme con mi esposa a terminar el devocional con ella, porque tenía algunos asuntos que resolver con ella de mi parte, obviamente, de pedirle perdón, de reconocer cosas y decirle: Dios me habló hoy y necesito que estemos los dos en ese contexto. Y hablábamos con mi esposa de cómo era de fácil caer en la religiosidad. Y mi esposa dijo una cosa que me impactó. Ella dijo: cuando nosotros nos olvidamos de Dios, cuando nos olvidamos de su amor, nos olvidamos de su gracia, nos olvidamos de la dependencia que nosotros tenemos delante de Dios, y nos ocupamos más en pensar que somos mejores que los demás porque hacemos una buena obra, porque hacemos una buena actitud, porque tal vez predicamos, porque tal vez somos más santos que los demás. Ella colocó esta expresión: es como si yo tuviera una bolsa a mi lado y estuviera colocando esas obras que yo hago en esa bolsa, y pensara que esas obras me sirven de algo, y sin darme cuenta que esa bolsa está vacía, que cuando yo voy a mirar eso no me sirve de nada delante de Dios. Y fue para mí tan ejemplar, tan práctico el ejemplo de entender que sí, que así es cuando nosotros pensamos que porque tenemos el privilegio de ser hijos de Dios, ahora creemos que somos mejores que los demás, ahora olvidamos de dónde venimos, olvidamos que somos pecadores, y se nos olvida algo importante: tener un corazón de humildad siempre delante de Dios, tener un corazón de bendición, que fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Así que era bien importante, y entendíamos yo entendía a través de esto 3 lecciones que yo puedo aprender de Israel, y 3 lecciones que puedo aprender de nosotros cuando olvidamos esto. La primera es que solo Dios puede amar de la manera que Él ha amado a la humanidad, a judíos y a gentiles. O sea, solamente Dios. Nadie en esta tierra es capaz de amar de esa manera. Nadie en esta tierra es capaz de entregar ese amor como Cristo lo entregó, como Cristo nos amó, de la manera en la que Él nos bendijo. Solamente Él es el que pudo amarnos tanto a judíos como gentiles de esa manera. En segundo lugar, que la fidelidad de Dios
que mantiene con el pueblo de Israel, la fidelidad que él tiene con los pactos de Israel. Y recuerde que esta semana y la siguiente semana voy a hablar de eso. Es la que nos da a nosotros la garantía de saber que Dios va a cumplir con nosotros. Y hoy va a haber una revelación especial. O sea, yo espero que lo que yo le comparta le produzca a ustedes en el mismo gozo, la misma pasión y el mismo deseo de conocer más de la palabra que produce en mí. Pero hoy veo cómo Dios tenía desde el principio, desde el mismo momento en que les dio a los judíos la ley, tenía un propósito claro. Es más, ese propósito viene desde antes de la ley, que es con Abraham, cuando les promete y les dice: haré de ti una nación grande y te bendeciré, y en ti serán benditas las naciones de la tierra. Escúcheme esa promesa, porque dice que en ti, que es Israel, que va a venir de Abraham, en esa nación van a ser benditas las naciones de la tierra. Y de una u otra manera, hoy lo va a entender usted a lo largo de estas charlas que vamos a dar mañana, el jueves, el domingo y la otra semana. A través de estas charlas va a entender cómo en cierta manera la situación o la actitud que tiene hoy Israel delante de Dios es la que nos abre a nosotros la puerta, pero no significa que Dios haya desechado a su pueblo. Y eso es una garantía, porque si Dios hubiera desechado a Israel, con mayor razón o con la misma facilidad nos hubiera podido rechazar a nosotros. Pero el hecho de que Él siga fiel a sus promesas con Israel, a pesar de Israel, es el hecho de que Él siga firme ahí, es lo que nos da a nosotros la seguridad de que Él va a seguir firme con nosotros. Y la tercera lección que yo sacaba es que definitivamente nuestro amor es imperfecto. Y yo les quiero confesar que eso que prediqué el domingo en la iglesia no estaba preparado, no era algo que yo tenía en mis notas, sino fue algo que Dios me dio en la prédica. Y Dios me lo daba y me decía: ustedes cuando aman siempre y cuando. Entonces, amo a mi mamá o a mi papá siempre y cuando, amo a mi esposa siempre y cuando, amo a mi esposo siempre y cuando, amo a mis jefes siempre y cuando, amo a mi pastor siempre y cuando. Y lo más triste, amo a Dios siempre y cuando. Amo a Dios siempre y cuando Él me escuche la oración. Amo a Dios siempre y cuando Él me bendiga. Amo a Dios. Pero el día que no me bendice, el día que siento que no está conmigo, ese día como que pregunto: ¿dónde estás, Dios? Yo que te amo. Y entonces amo a Dios siempre y cuando. Y resulta que el amor de Dios es totalmente diferente. El amor de Dios no es de este mundo. Definitivamente el amor de Dios es fuera de este mundo y es un amor a pesar de. Y si tú te pones a pensar en tus acciones que pueden llegar a ofender a Dios en un momento determinado, tú vas a ver cómo una y otra y otra y otra y otra vez Dios te ha amado a ti a pesar de, porque yo lo veo en mi vida. Yo veo cómo Dios me ama una y otra y otra y otra vez a pesar de. Ahora, esto no es excusa para pecar, no es una licencia para comportarnos mal. Más bien es una motivación para cada día querer ser más santos y más rectos, más limpios delante de aquel que nos ha amado de esa manera. Así que eso es lo que yo entendía en esas 3 lecciones sobre la dureza que podemos tener en nuestro corazón cuando colocamos nuestra mirada más en los privilegios, cuando pensamos que nuestra seguridad está en los privilegios y olvidamos que nuestra seguridad no está en los privilegios, sino está en Cristo, está en el Dios que nos ha levantado, ¿de acuerdo? Así que entender el trato que Dios le da a Israel es supremamente importante para nosotros, porque es importante saber que así como Dios ha sido fiel con Israel, pero ha venido formando su carácter, su forma, así Dios también nos ama a nosotros, pero también nos forma, también nos lleva a madurar. Y lo más importante es que nos permite el conocer el trato que Dios le dio a Israel y el trato que nos da a nosotros. El estudiar esta carta a Romanos, por ejemplo, nos permite conocer el carácter, el amor, la justicia y el pensamiento de Dios. Coloque esas 4 partes porque para mí son importantes. ¿Cuál es el carácter de Dios? ¿Cómo es el amor de Dios hacia nosotros? ¿Cuál es su justicia? Porque Dios es un Dios de justicia. ¿Y cuál es el pensamiento que Él tiene hacia nosotros? Ahora, vino una pregunta que me surgió a mí. ¿Por qué falló Israel? ¿Por qué fracasó? Y ellos fracasaron porque ellos se durmieron en los laureles. Ellos pensaron que cuando Dios se les apareció a Abraham y después a Isaac, a Jacob, cuando Dios se apareció a Moisés en la zarza ardiendo, cuando los sacó con las grandes manifestaciones del pueblo de Egipto, cuando los llevó a ser ese pueblo, cuando les dio las tablas de la ley, ellos pensaron que esa era su justificación, que no necesitaban nada más. Y resulta que no entendieron que todo eso eran privilegios.
eran privilegios que Dios les estaba dando como pueblo escogido, pero que ellos seguían mirando a Dios, que su mirada tenía que estar puesta en Dios, y por eso ellos fracasaron como pueblo. Por eso ellos se fueron del contexto, porque ellos aún miraron solamente la parte terrenal. Cuando Jesús aparece en escena, ellos piensan que este rey que va a llegar va a ser un rey que terrenalmente va a venir a destruir los demás ejércitos y va a colocarse en el lugar de la cúspide. Pero yo no sé si lo prediqué, o sea, si lo prediqué en estos días, pero cuando Poncio Pilato tiene la charla con Jesús y le pregunta y le dice, ¿pero tú eres rey? Y Jesús le dice, pero tú lo has dicho. Y entonces le dice, ¿y entonces qué pasa? Y entonces Jesús le responde y le dice, si mi reino fuera de este mundo, los ejércitos hubieran venido a derrocar el reino que está vigente para colocar el mío. Pero mi reino, así como el amor de Dios no es de este mundo, el reino de Dios no es de este mundo, y a ese reino es al que a usted y a mí nos ha llamado para caminar. Ahora, ese error que tuvo Israel, pienso que nosotros lo podemos tener como cristianos, y es fracasar pensando en el privilegio. Y es por una mala interpretación del evangelio, donde he escuchado predicas, y yo quiero decirle esto que tengo que decírselo con dolor, pero no somos superhombres. O sea, Dios no te levantó a ti para ser el vencedor del mundo, ni para ganarlo, y para decir sueña y alcanzarás. No, porque es que resulta que nosotros somos humanos y estamos viciados por el pecado. Y lo que Dios constantemente hace es mostrarnos nuestra debilidad, mostrarnos nuestra avaricia, mostrarnos nuestro egoísmo, mostrarnos nuestra maldad, para llevarnos a entender que lo necesitamos a Él. Y en ese contexto, si nos enseñan que somos superhombres, también podemos malinterpretar el evangelio y pensar que Dios vino a esta tierra a concedernos deseos, a ir en deseos. Hay un pensamiento que yo he tenido constante con mi esposa. Ayer vimos una película, pero ni le cuento porque usted va a decir, este pastor está como loco, pero una película bien interesante, y en esa película algunas personas sufrían daños físicos, y el mundo veía esto como que wow, alcanzaron, lograron la meta, y yo le decía a mi esposa, pero ¿será que eso era lo que Dios quería? ¿Sería el propósito de Dios? Y entonces en entender lo que viene al final de esta prédica del capítulo 11, y es que todo cuanto existe, el cielo, la luna, las estrellas, el paisaje, los animales, nosotros como seres humanos, el océano y todo lo que hay en el océano, se hizo para una sola razón: para glorificarlo a Él, para exaltarle a Él. Hay uno solo que merece gloria, hay uno solo que merece honra, hay uno solo que merece alabanza, y es Dios. Que Dios nos permita disfrutar de las cosas hermosas que Él ha hecho, una bendición, ¿de acuerdo? Pero yo tengo un matrimonio en el que soy feliz, en el que alabo a Dios por mi matrimonio, pero mi matrimonio debe glorificar a Dios. Tengo un trabajo que amo y amo el trabajo que hago, lo realizo con alegría, con toda mi dedicación, pero el trabajo que yo hago debe glorificar a Dios. Soy ciudadano de un país, y como ciudadano de un país amo mi familia, amo mi tierra, amo mi gente, y busco que cada día esté bien mi patria, pero debe glorificar a Dios. Todo en la vida, todo lo que usted haga, todo lo que usted piense, todo lo que usted sueñe, tiene que glorificar a Dios. Y eso pocas veces nos lo enseñan, porque ponemos más la mira en el privilegio y olvidamos que nuestro fundamento no está en el privilegio, sino está en Dios, ¿de acuerdo? Por eso Jesús dijo algo que para mí es tan revelador y que necesitamos entenderlo. Marcos capítulo 8 versículo 34 dice la palabra: y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Qué versículo tan sencillo, pero qué versículo tan profundo. Si alguien quiere ir en pos de Cristo, tiene que negarse a sí mismo. Y ahí es el primer obstáculo. Porque algo que nos cuesta es negarnos a nosotros mismos. Algo que tenemos de sobra es ese amor propio, donde pensamos que somos los mejores, o donde pensamos que merecemos, o donde pensamos que no hay otro como nosotros, y se nos olvida que tenemos que negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz, que es seguir el camino de la vida de Cristo, y seguirlo ahí sí, después de negarnos y seguirnos. Así que si nosotros nos oponemos a esa enseñanza de negarnos a nosotros mismos, será muy difícil que nosotros seamos los discípulos de Cristo. Será muy complicado, porque el morir al yo es la primera esencia para caminar en lo que Dios quiere.
Cuando yo tomo la palabra y empiezo a obedecerla es cuando Dios empieza a bendecirme. Pero resulta que obedecer la palabra en cierta forma es romper la cultura de este mundo, vivir conforme a la cultura del reino y empezar a vivir conforme a lo que Dios quiere. Y entonces el obedecer la palabra me llevará a negarme, me llevará a rendirme delante de Él, me llevará a caminar en su gracia, en su amor y a permitir que Él sea el que gobierne mi corazón, mientras que yo siga gobernando mi corazón. Mientras que yo esté en el trono de mi corazón, en ese momento tendré obstáculos. Pero cuando yo camino para rendir mi vida delante de Él, esa será la bendición. Y ese fue el problema que tuvo que tuvo Israel, que tuvo el pueblo de Israel, porque ellos se llenaron de orgullo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué nos continúa entonces enseñando Pablo? Porque la enseñanza es de Pablo, pero quería abrirle esta faceta para que usted lo entienda, y ahorita voy a leer sus respuestas sobre bíblicamente usted que entiende por morir. Pero resulta que en Romanos capítulo 11, versículo 8 al 10, hoy vamos a tomar esos 3 versículos, dice la palabra: como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice: se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Ahora, hay una palabra muy dura que viene contra Israel y que Pablo está tomando, pero yo quiero que usted no pierda de vista lo que yo le he dicho en toda la semana. Primero, que en los 3 capítulos que estamos hablando, 9, 10 y 11, nos está hablando de cómo las promesas de Dios se cumplen. Que aunque en el capítulo 9 y en el capítulo 10 inicia con una aclamación de Pablo clamando por los israelitas, Pablo acá nos va a decir: pero no quiero que ustedes olviden que hay un plan. Hay un plan sobre Israel, y que todo lo que está pasando con Israel no se sale de la voluntad de Dios. No Dios desechó a Israel, no la sacó así no. Dios tiene ese plan con Israel y sigue vigente, pero en este tiempo está en un trato con los gentiles, mas Él no ha olvidado a su pueblo Israel, ¿de acuerdo? Y aunque ya sabemos que siempre ha tenido en mente al pueblo judío, los cuales negaron ese caminar con Dios, Israel siempre ha sido el Dios que ha estado con ellos, ¿de acuerdo? Porque fallaron por su dureza, por su altivez de corazón, pero Dios quiere seguir mostrando que Él es justo con su pueblo. Y Cristo entra en esa esfera, y eso lo vamos a entender más adelante. Pero yo quiero enseñarle cosas reveladoras. Así que Pablo nos menciona cómo Dios entra, lleva a Israel como a un letargo, como un adormecimiento, como que dice, ellos entraron en estupor. Estupor es como que usted quedó, perdóneme la expresión, como atontado, ¿de acuerdo? No sé cuántos recordamos esa triste historia de la época de Colombia, cuando las bombas, Pablo Escobar, las bombas y todo eso. Pero recordando esa época, yo recuerdo que un día, viniendo de mi colegio, era sardino todavía, iba para mi casa, estaba montado en un bus, y en el bus en que yo iba muy cerca estalló una de las bombas. Y yo recuerdo, la tengo viva en mi mente, la imagen de todos los vidrios de las casas por donde estaba pasando el bus cayendo sobre el bus, de la vibración de la explosión. Pero también recuerdo, aunque estábamos lejos, el boom en mis oídos. Y cuando el boom y cuando los vidrios, en ese momento todos los que estábamos en el bus quedamos como tontos, como que qué pasó, qué sucedió, o sea, como que no atinábamos a descifrar qué sucedió. Se estrelló el bus, nos estrellamos, se volcó, qué pasó, qué fue lo que sucedió, porque fue algo que nos dejó atónitos. Dice que Dios ha llevado a Israel a esa condición, los ha llevado a ese momento donde no entiendan, y aunque no vean bien, o sea, no puedan entender con claridad, y aunque escuchen, no entiendan qué es lo que está diciendo. Ahora, como siempre, Pablo no está diciendo esto desde su propia sabiduría. Pablo no está hablando desde y es que yo pienso, es que yo creo. No, Pablo no cae en esa trampa. Pablo habla a partir de la palabra escrita. Pablo habla desde lo que ya tenía, ¿de acuerdo? Porque él ha tenido la revelación del evangelio de Jesucristo, y entonces él, en ese versículo 8, lo que está tomando es parte de lo que hay en el Antiguo Testamento, y toma textos de Isaías y toma textos
textos del Deuteronomio, que es algo revelador. Ahora, él empieza diciendo cómo está escrito. Gramaticalmente, hablándolo en términos de escritura, cuando él dice cómo está escrito, está hablando de algo que está mostrando una actitud, una situación permanente y continua. O sea, que esto que dice en el Antiguo Testamento sobre que los dejó en estupor, como que los dejó en ese letargo, como que viendo no vean y todo esto, es algo que ha sido permanente. Dios lo ha permitido, ¿de acuerdo? Dios ha estado allá. Pero, ¿sobre qué está hablando que les dejó el letargo? Bueno, sobre su mismo juicio de Dios para mostrarles su soberanía, porque este cerrar de sus ojos no fue porque Dios sea malo, no es porque Dios sea injusto, sino porque si Dios les quiso bendecir, si Dios los quiso levantar y ellos endurecieron su corazón, que me lo va a entender en un momento, entonces Dios los metió como en ese letargo. Usted recuerda que Jesús habla a sus discípulos cuando les enseña las parábolas y les dice: les hablaré en parábolas para que lo que yo hablo no lo entiendan ni lo comprendan. Y uno diría, pero a ver, o sea, ¿no quiere que lo entiendan? Y lo que está diciendo es que endureció su corazón, colocó una capa gruesa para que ellos no comprendan. Pero no es que Dios sea malo, sino dice: ok, no quieren entender, pues yo tampoco les dejo conocer mi voluntad. Hoy en mi devocional estaba leyendo el capítulo 23 y de Lucas, y estaba leyendo la conversación que tenía Poncio Pilatos con Jesús, y después cómo lo mandan a donde Herodes. Y Herodes es un payaso completo que viene a querer ridiculizar a Jesús. Y a mí algo que me impactó, y es que aunque Herodes le preguntaba cosas a Jesús, dice que Jesús guardaba silencio. ¿Sabe cómo yo entiendo eso? Perdóneme una expresión castiza mía o de nuestros dichos, pero es al bagazo poco caso. O sea, Jesús como que decía: no voy a perder el tiempo con este hombre que solamente quiere burlarse, pero no tiene ninguna intención de comprender lo que yo voy a hacer, así que no voy a perder mi tiempo, no voy a hablar con él. No fue una actitud de arrogancia, no fue una actitud de orgullo, fue diciendo: ¿para qué le voy a contestar si él no es sabio? Lo mismo pasa acá. Él endureció el corazón, o él permitió el letargo, porque dijo: no me quiere Israel honrar, no me quiere bendecir. Bueno, pues los voy a meter en ese letargo. Y eso es lo que está hablando allí, y hace énfasis en los textos que le estoy diciendo del Antiguo Testamento. Entonces, antes de continuar, yo quiero mirar sus respuestas con respecto a lo que hemos preguntado hoy, de que bíblica y espiritualmente hablando, ¿qué entienden ustedes por morir bíblicamente? Tenemos 24 personas, bueno, conectados veo yo acá. Bendiciones para todos. Y Claudia Garavito dice: estar en pecado. Bueno, estar en pecado. Dice Álvaro Marín: para mí morir es estar en pecado, dice Claudia. Bueno, vamos a mirar si es estar en pecado, Claudia. Álvaro Marín dice: para mí morir es separación. Sí, bueno. Marta Lu, buenas noches, Martica, dice. Y si estás con Javi también, buenas noches para Javier y para René y para Andrés y para todos. Morir es quedar dormido a la espera de la segunda venida de Jesús y su reinado, cuando llegare el juicio final, en el que Jesús separa las ovejas de los cabritos, y ahí definitivamente iremos a la vida eterna o a condenación. Bueno, más o menos, tengo que explicarles bien. Morir es estar apartados de Dios. No, morir es estar apartados para Dios. Bueno, voy a explicarlo bien ahorita. Yanira dice: dejar los deseos carnales que me alejan de Dios y negarme. Ok, por ahí es por donde dice la pastora: negarme a mí misma. Perfecto. Dice nuestra maestra Nancy Parra: morir implica un rompimiento, y esto lleva a una separación. Eso fue lo que pasó en el Edén. Se rompió la relación con Dios por el pecado, y esto llevó a una separación. Ok, listo. Marta Lu: también podemos morir al pecado para nacer de nuevo en él. Ok, lo que veo es que yo de pronto la pregunta no la hice claro, por eso la están entendiendo en esos sentidos. Entonces, no son ustedes, la culpa no es tuya, no eres tú, soy yo. Entonces, acepto las dos respuestas porque creo que está enredada la pregunta en ese sentido. Freddy dice: es pasar de una vida física a una vida eterna. Él está entendiendo en el sentido que yo le estoy diciendo. Margarita Torres: buenas noches, morir es estar alejados de Dios cuando estoy muerto en el pecado. Ok, listo, los entiendo de las dos maneras. Doña María, doña Griselda, qué bueno tenerte. Buenas noches, hermano, iglesia, que el Señor los bendiga. Amén, lo mismo a ti.
Argenis, Dios te bendiga, te vi escrito para mañana, mañana te espero en el servicio y nos vemos. Buenas noches familia, con las problemáticas de abrir la página, pero aquí estoy. Bueno, gracias a Dios pudiste. Buenas noches mi hermana. Bueno, creo que es Yanni que te respondió. Judy está viendo. Carolina, buenas noches. Judy está viendo. Doña Luz, buenas noches. Álvaro Marín. Carelis dice, morir lo entiendo como separación, morir a nuestra vieja naturaleza, decidir alejarse del pecado. Perfecto, señorita Calelis, muy bien. Doña Aida Lucía Ruiz dice, morir es dejar o apartarse, despojar, y esto trae separación. Si estoy muerto espiritualmente, no tengo entendimiento para discernir, es estar en tinieblas, no ando en la luz. Ok, sí, señora, Vargo, ya le dije que las dos. Doña Lucebelia, buenas noches, pastor, bendiciones para ti, porque supe que estuviste de cumpleaños. Dios te bendiga, espero que le hayas pasado espectacular. Susanita Guerrero dice, buenas noches, morir es perder el aliento de vida, es un desprendimiento, es un estado donde Dios no está. Qué triste es. Ok, listo. Doña Luz se ríe de mi comentario, así que felicidades y también aplaude. Y Dianita Gómez, buenas noches mi Dianita, qué bueno tenerte con nosotros, es una bendición. Bueno, gracias a todos por sus respuestas. Entonces voy a aclarar porque la culpa fue mía. Claro, yo pregunté solamente que bíblicamente que era morir. Yo estaba enfocado en morir a lo que dijo Jesús. El que no, si no mueres, si no me sigues, no podrás ser mi discípulo. Pero ustedes lo entendieron por otra parte, así que las dos están bien. Entonces, morir, muerte de separación, está perfecto. Y cuando estoy muerto, no tengo comunión con Cristo. Pero cuando yo muero a mis deseos, cuando yo muero al yo, entonces me uno con Cristo y camino en la gracia y en la bendición de Dios. Así que muchas gracias por sus comentarios y todos perfectamente entendidos y correctos, entonces los bendigo. Vamos con nuestro primer punto en esta noche, y nuestro primer punto es: la dureza del corazón puede cegar el entendimiento. Nada que hacer, la dureza del corazón puede cegar el entendimiento, y eso es lo que nos está hablando el texto de Romanos en este momento. Por eso, mi siguiente pregunta, y espero no, esta sí está bien redactada. Entonces mi segunda pregunta es esta: uno de los engaños de Satanás es la religiosidad. ¿Has caído en su trampa? Uno de los engaños de Satanás es la religiosidad. ¿Has caído en su trampa? Así que tremenda pregunta, quiero que ustedes estén muy atentos a ella. Y entonces uno de los engaños de Satanás es la religiosidad. ¿Has caído en esa trampa? Y bueno, yo quiero confesarles hoy el pecado, porque hablé con mi esposa. No les voy a confesar el pecado, no lo voy a hacer, eso lo hice delante de Dios y delante de mi esposa. Pero yo quiero decirles algo que sucedió, y eso fue religiosidad. La semana pasada mi esposa hizo algo que no fue grave. O sea, no fue grave, lo que mi esposa hizo fue algo normal. Ahora lo entiendo, ese día no lo entendí. Pero a mí no me gustó lo que ella hizo. Y resulta que yo no escatimé en esfuerzos de hacerle ver mi reproche. ¿Cómo es posible que tú hagas eso, negra? No me parece correcto. Como les digo, no era tan grave, fue algo más de forma. Pero lo hizo y a mí no me gustó, y como a mí no me gustó, y como yo soy el pastor, y como yo soy santo, y como yo me las sé todas, entonces pensé que tenía el derecho de juzgarla. Y la hice sentir mal. Le dije, no me parece esto que hiciste. Pero hoy el que la embarró fui yo. Y hice algo que eso que yo hice sí fue pecado. Que no fue un pecado garrafal, no, pero fue pecado. Le desagradó a Dios. Entonces eso fue en la mañana. Mi esposa se fue con mi suegra a caminar. Yo me quedé muy espiritual en mi casa haciendo el devocional. Y haciendo el devocional cogí el Señor a través del Espíritu Santo y como 3 palmadas diciéndome, estás mal. Y fue el punto donde me tocó llegar a hablar con mi esposa y decirle a ella que la actitud que yo había tenido la semana pasada había sido una actitud religiosa. ¿Por qué religiosa? Porque descansé más en mi privilegio que en mi mirar a Cristo. Y entonces pensé que porque soy pastor, porque soy hijo de Dios, porque Él me ha ungido, entonces tenía el derecho de mirarle a ella la paja que tenía en su ojo sin echar a ver la viga que había en mi propio ojo. Mi pregunta es, ¿has caído en esa trampa? Porque yo tristemente tengo que decir, sí, he caído en esa trampa.
Y necesito cada día entender que no es por mis privilegios, sino es por mi dependencia a Dios. Que Dios nos quiso bendecir, que Dios nos quiso amar, que Dios nos quiso dar cosas especiales en Él, pero que no somos nosotros, sino es Él en nosotros, ¿de acuerdo? Entonces yo les decía que el versículo del que estamos hablando en Pablo inicia diciendo, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor. Le estaba diciendo que espíritu de estupor es como un espíritu de letargo, como que no entienden, como que caminan y no ven. Y yo decía, pero ¿cómo estos conociendo a Jesús, viendo sus milagros, viendo las cosas que hacían y no entendían? Ahora le pregunto, ¿usted algún día ha tenido espíritu de estupor? ¿Alguna vez usted como que ve la gloria de Dios y como que no la cree, como que no molesta? Voy a hacer, obviamente no podía dejar de hacer el comentario, tengo que hacerlo, pero ayer me puse bravo con mi papá. Porque yo no win más, el Señor no me ha dado ese privilegio. Entonces me tocó con Álvaro Marín preguntarle cómo iba el partido y no sé qué, y después quedarme. Y claro, Millonarios, por si los de Santa Fe no saben, ganó 2-1 en los últimos, el del minuto 90 al 94, ganó Millonarios, ahí como para que les duela un poquitico, ¿verdad? Y resulta que mi papá supuestamente es hincha de Millonarios. Y entonces ayer o esta mañana lo llamé y le dije, ¿qué? Vi el partido y no sé qué. Me dijo, sí, pero yo siento que como que se lo regalaron. Y yo, ay, este hincha de Millonarios, ¿y cómo le ocurre a usted decir eso? Millonarios lo luchó, lo peleó. Ahora, ¿a qué voy? Que siempre como que estamos mirando como que las cosas que vemos como que no son así, como que yo no creo, como que no son tan buenos, como que tal cosa. Y resulta que los judíos no entendían lo que Dios les estaba dando. No alcanzaban a entender la grandeza de lo que Dios les dio como pueblo escogido de Dios. Eso es lo que dice el versículo. ¿Por qué lo hizo Dios? Porque ellos endurecieron su corazón. Entonces, Isaías 29, del 10 al 13, dice la palabra. Ahora usted va a decir, ya entiendo por qué el pastor está de azul. No, eso fue coincidencia. Pero Isaías 29, del 10 al 13 dice: porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño, y cerró los ojos de vuestros profetas, y puso velos sobre las cabezas de vuestros videntes, y os será toda visión como palabra del libro sellada, el cual si dieren al que sabe leer, y les dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo, porque está sellada. Y si se diere el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandato de hombres que les ha sido enseñado. ¡Wow! Revelación. Aquí me habla de revelación. Por eso, más que privilegios, o sea, privilegios son privilegios, pero no es mi seguridad. Él mismo, Dios, les había entregado una valiosa promesa, unos privilegios grandes, los había apartado para ellos. Pero recuerdan el domingo, no la semana pasada, sino el domingo, cuando yo les leí el texto de Jeremías. Hoy para mí eso fue una declaración de amor, pero súper increíble. O sea, que Dios dijera, así como tan seguro estoy que el sol y la luna saldrán mañana, así son mis promesas con ustedes. No los dejaré y mi pacto estará con ellos. Yo, wow. Con esa declaración de amor, ¿quién no se rinde delante de Dios? Con esa declaración de amor, ¿quién no está con Él? Pero ahora está diciendo, pero les voy a meter el letargo y voy a endurecer sus corazones. Porque ellos no entendían esa promesa, porque ellos no entendían el amor de Dios. Se les había sellado la visión para que no entendieran y para que no tuvieran revelación. Así que la revelación o la iluminación, si usted quiere, yo lo asumo a esto. Hablando de mi vida personal, yo pienso que obviamente desde el principio yo fui apartado por Dios, porque la palabra dice que fui apartado desde antes de la fundación del mundo. Yo y usted y todos los que conocemos a Cristo. Mas sin embargo, hubo mucho tiempo en mi vida donde yo no caminé con Cristo. Caminé en el mundo, caminé muerto, separado de Dios. Y recuerdo que en esos episodios yo en algunas ocasiones traté de leer la Biblia. Por X o Y circunstancias en mi casa nunca hubo una Biblia, pero tal vez recuerdo una familia que yo iba a visitar y pasaba temporadas allá, 2, 3 días pasaba en esa casa porque era una casa que yo amaba mucho. Y resulta que en esa casa había una Biblia.
Y yo recuerdo como en 3 o 4 oportunidades haberme cogido la Biblia por curiosidad a leerla, a saber qué decía. Pero yo la leía y eso era como si yo no supiera leer, porque no entendía nada. Yo decía, pues esta vaina es rara, esta vaina es enredada, eso no lo entiende nadie. Cuando me hice cristiano, cuando acepté a Jesús, abrí la Biblia, empecé a leerla y wow, todo era tan claro, todo era tan fácil de entender. ¿Por qué? Porque Dios nos da la revelación o Dios nos cierra la revelación. Y acá está diciendo que al pueblo de Israel le cerró esa revelación, le selló la visión. Ahora, ¿es Dios cruel con su pueblo por eso? Y si lo es, ¿por qué lo es? ¿No lo ama? O sea, ¿por qué Dios, si les dio tremendas promesas, si les dio los pactos, si les dijo que su descendencia sería como las estrellas del cielo, como la arena del mar, que el pacto de él era firme, si él les dio esas promesas, ¿por qué les selló? ¿Es Dios cruel? ¿Es un Dios cruel que juega con nosotros y entonces quiere hacernos sufrir para mirar cómo nos comportamos? ¿O es que no nos ama? Y resulta que la respuesta es, primero, Dios no es cruel. Él no es cruel para nada. Él es Dios, Él es santo, Él es perfecto, Él es inmutable. Y en segundo lugar, Dios nunca nos ha dejado de amar. Y así como no nos ha dejado de amar a nosotros, no ha dejado de amar a su pueblo Israel. No ha dejado de amar a sus escogidos. Pero ellos, Israel en ese momento, decidieron endurecer su corazón. Y cuando ellos endurecen su corazón, Dios como que les dice, ok, entonces no les revelo nada. Porque si ustedes no van a entender, si ustedes no van a tomar esta palabra, y en nuestra naturaleza siempre queremos culpar a otros de nuestras faltas, y ellos tal vez querían culpar a Dios, y tal vez nosotros queremos culpar a otros de nuestras desgracias, de nuestras situaciones, pero resulta que los únicos responsables de las cosas que vivimos somos nosotros mismos. Porque no fuimos prudentes, porque no fuimos sabios, porque no fuimos humildes, porque no tenemos reverencia delante de Dios. Y resulta que Dios ama a los judíos, pero Él mismo está diciendo, pero ustedes de labios me honraban, ustedes habían entendido la ley como si fuera una ley de hombres, pero su corazón estaba alejado de mí. Por ese alejamiento del corazón yo les hice caer a ustedes un espíritu de sueño. Por eso yo les cerré los ojos, por eso yo les impedí que entendieran la visión. Por eso es como si fuera un libro sellado, que no lo puedan leer, porque yo mismo lo hice. Ahora, ese es el título, la ceguera. El endurecimiento del corazón trae ceguera espiritual, trae que no entendamos. Y resulta que yo comprendía hoy, cuando les decía mi devocional, que esas faltas que cometemos cuando generamos religiosidad es cuando yo me olvido de confiar en Dios y pienso que soy mejor que los demás. Eso es una pregunta para más adelante. Pero cuando pienso que soy mejor, y eso tal vez era lo que me estaba pasando con mi esposa. Y entonces acá yo quiero mirar cómo respondió usted para poder continuar a esta enseñanza. Y la pregunta era, uno de los engaños de Satanás es la religiosidad. ¿Has caído en esa trampa? Y yo quiero mirar qué me responde usted con respecto a esta parte. Y Marta Lu dice, lastimosamente por muchos años caí en ese pecado. Pensaba que ir a un lugar y hacer ciertas cosas era suficiente. Martica, gracias por tu respuesta, porque esto que tú respondes es lo mismo que pensaban los fariseos. Que ir a cierto lugar y hacer ciertas cosas era lo que los justificaba delante de Dios. Y tristemente nosotros, no siendo judíos, caemos en los mismos errores. Horrores también se puede decir. Susanita dice, claro que sí. Yo preparaba a los chicos para confirmación, les daba besos, el muñeco en Semana Santa, se me arrodillaban ante imágenes, oh Dios, tantas cosas equivocadas. Ok, Susanita, y obviamente esa es parte de la religión, pero ya estoy hablando, y ahora siendo cristianos, a veces también podemos, tal vez ya no son los ídolos, tal vez ya no es la estampa, tal vez ya no, pero tristemente a veces tenemos condiciones. Si tú miras a los fariseos no tenían nada de idolatría, porque ellos habían entendido que la idolatría no era de Dios. Mas sin embargo, ellos caían en religiosidad. Carelis coloca una carita triste y dice, sí, y lo digo con vergüenza, he caído varias veces en la religiosidad. Carelis, ya somos dos, te dije esta mañana me pasó. Nancy, mi hermana, dice, sí he caído y es vergonzoso cuando Dios me lo ha revelado. Bueno, algo no de alegría porque seamos religiosos, sino de alegría es que todos coincidimos en que es vergonzoso. Todos coincidimos en que es algo que está mal y que tenemos que cambiar. Don Álvaro Marín dice, sí, pastor, muy a mi pesar caí en esa trampa al asistir a misa o cargar
un palo en la procesión de Semana Santa, con eso yo era suficiente, pero no veía lo que hacía cuando no estaba en estos lugares. Ahora lo entiendo porque estoy aprendiendo a ver la realidad de otra forma. Bueno, entonces Alvarito lo enfoca como lo enfocó Susanita, y es que él participaba de las procesiones y todo esto, y es valedero, sí, claro, es religiosidad, pero y también siendo cristianos hemos caído en ella. Y Aida coloca una carita con una lágrima y dice, lamentablemente sí. Y mi esposa dice, sí, claro, hay cosas que aparentemente para mí son buenas, pero a los ojos de Dios no lo son. Y era lo que mi esposa decía esta mañana con su ejemplo de la bolsa, como que pretendemos que nuestras buenas obras nos justifican delante de Dios, pero cuando no tenemos nuestra confianza puesta hasta en Jesucristo, es como si fuera eso. Dice Misatu, buenas noches, sí, algunas veces consciente, otras inconsciente, pero sí, a mí lo mismo que tú, Sato, a veces soy consciente, uy, qué rabia, y a veces sin darme cuenta lo soy, ¿de acuerdo? Voy a aprovechar algo, que lo que dijo Susana y lo que dijo Álvaro, porque tal vez quisiera enfocarlo en esto, o es que caemos en religiosidad, ¿sabe por qué? Porque sin querer volvemos a nuestra tradición católica, o sea, volvemos a pensar que nuestras obras son suficientes y nos olvidamos de que es Cristo, ¿de acuerdo? Entonces viene Olguita, dice, en tiempos de mi niñez caí en esa religiosidad por la religión católica, pero hoy en día, conociendo a un Dios vivo, algunas veces he caído en esa trampa. Ok, gracias, mi Olguita. Dice Álvaro Marín, sí, ahora de cristiano también, hasta legalista se llega a ser. Sí, tenaz, pero sí es así. Don René dice, sí, muchas veces caemos en la hipocresía y creernos salvos y más santos que los demás, pero el diablo también está en la iglesia mirando a quien hace caer. Sí, señor, muy cierto. Por eso tenemos que estar con la mirada puesta en Jesús. Así que sí, tristemente caemos en esa actitud, pero ya entendemos. Y por eso yo decía que la dureza del corazón hace que nos ceguemos en el entendimiento. Y cuando endurecemos nuestro corazón delante de Dios, cuando dejamos de ser sensibles a la voz del Espíritu Santo, es cuando caemos en esa trampa de la religiosidad y cuando nos lastimamos a nosotros mismos, pero tristemente también lastimamos a las personas que amamos. Mi segundo punto entonces es, Israel hasta hoy no ha entendido el pacto de su amor. Israel hasta hoy no ha entendido el pacto de su amor. Y hoy yo quiero darles una palabra reveladora que va a ser impresionante para usted, pero que yo quiero que la entienda y que va de acuerdo con ese punto. Israel hasta hoy no ha entendido el pacto de su amor. Por eso mi pregunta es esta. Mi pregunta siguiente es, ¿sabes qué alcance tiene en tu vida el pacto de sangre? O sea, el pacto o el sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Sabes qué alcance tiene en tu vida el sacrificio de sangre? Entonces esa va a ser la pregunta que quiero hacer ahora, para que usted por favor empiece a contestarla y esté muy diligente en lo que estamos viendo. Entonces dice la segunda parte del versículo, con ojos que no vean y con oídos que no oigan hasta el día de hoy. O sea, está escribiendo Pablo y está diciendo que desde el momento en que se describió eso, y eso quiero decirle que se escribió en Deuteronomio, imagínense, apenas están saliendo de la tierra de esclavitud, caminando por el desierto y van a entrar a la tierra prometida, hasta el día de hoy está hablando Pablo. Y en lo que usted va a entender en estos días que seguimos hablando del capítulo 11, va a entender que hasta el día de hoy, cuando todos los gentiles seamos salvos, porque Dios tiene un plan preparado y Dios tiene todo bajo su control, y es lo que siempre le he dicho, no importa lo que pase en el mundo, no importa cuántas cosas, Dios tiene el control, Dios en todo tiene el control. Entonces, entendiendo eso, entonces vamos a ver cómo Dios está ahí. Ahora, ¿es Dios fiel a sus promesas? Aquí está la respuesta y la revelación. Porque la pregunta que hemos hecho siempre es, bueno, y Dios si es fiel a sus respuestas, ¿cómo puedo creer yo que Él me va a guardar, que Él me va a bendecir? Sí, yo necesito saber qué pasó con Israel, ¿de acuerdo? Y la palabra nos enseña que no es por obras para que nadie se glorie.
O sea, definitivamente no es por obras para que nadie tenga la gloria en sí mismo. Y por eso la pregunta es: ¿qué valor tiene para nosotros el sacrificio de Cristo en la cruz? ¿Qué valor tiene para nosotros el pacto de sangre? Porque no es por obras para que nos gloriemos. No es por obra porque, si usted mira, la actitud de los fariseos fue esa, de orgullo y de vanidad, porque ellos sentían que porque conocían más la ley, porque ellos sentían que porque tenían trajes especiales, porque ellos sentían que porque el pueblo lo respetaba, esos privilegios ya los hacían salvos. Y resulta que esa no era su seguridad. Y por eso perdieron ese lugar de preeminencia, por eso perdieron ese lugar de seguridad en el Señor. Y tristemente nos puede pasar a nosotros cuando pensamos que somos mejores que los demás, y sin darnos cuenta nos convertimos en personas que juzgamos a otros, que pensamos quién merece ser salvo y quién no merece ser salvo, que desechamos a unos, amamos a otros. Y algo bien tremendo que tiene que ver con la primera pregunta de si hemos aprendido a morir en nuestro corazón, es que mientras que el yo gobierne nuestro corazón, va a ser muy complicado caminar en Dios. Que necesariamente, si yo quiero restaurar mi relación con Dios, si quiero restaurar mi relación de matrimonio, si quiero ver la sanidad de mi cuerpo, si quiero ver un matrimonio próspero, si quiero ver las bendiciones de Dios, yo necesito entender que no es a mi manera, que no es en mi pensamiento, que no es en mi forma, sino es en la de Dios. Hay un texto donde Pablo escribe algo y a mí me parece tan revelador. Porque según Pablo habla del mismo, él era elocuente, tenía conocimiento de la ley, todo lo que él quisiera. Pero en la carta a los Corintios él dice: venga, y vine a ustedes no con palabras persuasivas de humana sabiduría. O sea, Pablo viene con total humildad. Él dice: yo vengo a ustedes como pretendiendo no saber nada, para que la gloria sea de Dios. Y todo lo que hemos visto en la carta a Romanos no es otra cosa que la revelación de un Dios grande, pero de un hombre que no pretende hablar desde su sabiduría, desde su entendimiento, sino desde el temor de Dios. Parte de la religiosidad es cuando creemos que tenemos la verdad absoluta, cuando creemos que si yo digo A es así porque yo lo dije. Y lo digo no porque Dios me dijo, sino porque yo lo creo. Porque si Dios fue el que me dijo que dijera bueno, pues si es así porque Dios lo dijo. Pero uno de nuestros errores, que para mí es pecado, es cuando decimos Dios dijo sin que Dios hubiera dicho. Y conozco muchos cristianos que Dios dijo, ¿y dónde le dijo? O sea, ¿dónde recibió usted eso? Y lo decimos porque suena bonito, porque es una jerga, porque nos van a creer más, pero mentiras. Entonces es como, voy a decir algo, tengo acá a Mateo cerquita a mí, entonces yo añoro que Mateo entienda la revelación de Dios y se convierta en un tremendo predicador en la iglesia. Yo anhelo eso, es mi deseo. ¿De acuerdo? Y yo le digo: Mateo, Dios me dice que tiene. Puro cuento, Dios no me ha dicho nada, soy yo que quiero presionarlo. Yo lo que necesito es orar por él para que Dios le revele. Pero yo no puedo querer pretender colocar palabras que no ha dicho para decirle a él que Dios me dijo. No. Yo le digo a él lo que Dios me dijo cuando Dios me lo diga. De resto se lo digo yo. Mateo, me parece tal cosa, pero se lo digo yo. Pero no Dios dijo. Y parte de la religiosidad es querer doblarle a la gente, cambiarle un concepto, colocando el antepuesto Dios dijo. No, cuidado, porque eso es usar el nombre de Dios en vano. Eso es pecado delante de Dios. Así que yo tengo que tener en cuenta esa palabra. Entonces no es por obras, pero Israel se glorió en la ley, se glorió en su posición y dejó de ver a Dios. Israel dejó de ver a Dios. Ahora, pónganle cuidado porque acá hay una revelación muy profunda. Hay algo bien, oiga, yo estoy acá tan emocionado hablando y el tiempo se ha pasado, pero una revelación bien profunda. Dice en Deuteronomio 29 del 1 al 4, dice: estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo: vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Pero, y ese pero es importante, pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Tremendo. Ahora escúcheme acá la revelación. ¿Cuál es el pacto de Oreb? El pacto de Oreb es el pacto de la ley. Pero ese pacto de la ley
que usted y yo conocemos, Éxodo capítulo 20, fue invalidado. ¿Por quién fue invalidado? No por Dios, sino por los hombres, cuando dejaron de hacer, porque el pacto de la ley decía, haz esto y vivirás, y los de la ley no hicieron eso. Y por eso ese pacto quedó invalidado. Ahora, una vez más, le vuelvo a repetir por enésima vez, la ley no es mala. No, nuestro problema no es con la ley es perfecta porque es la ley de Dios y Dios nos apunta a que vivamos en esa ley, pero no por las tablas frías, sino por la revelación de Dios en nuestro corazón. Pero ellos incumplieron porque quisieron vivirla en su propia capacidad, ¿de acuerdo? Pero dice que les ha dado otro pacto y es el pacto de Moab. Pero después dice, pero aunque los saqué de Egipto y aunque vieron las señales y aunque vieron lo que hice con Faraón, con la tierra, con sus siervos, ustedes viendo no vieron y ustedes entendiendo no entendieron. Y sabe que dice que los adormeció. Y ese pacto de Moab del que habla, está hablando de un nuevo pacto. Vea, para mí es revelación porque está hablando de un nuevo pacto. Ahora, usted y yo, porque estamos en Cristo, por un nuevo pacto. En la última cena del Señor dijo, cuando levantó la copa, es el nuevo pacto en mi sangre. Ese es el nuevo pacto. Y a ese nuevo pacto Dios de antemano también había invitado a Israel, también había colocado a Israel. Ellos estaban allí y Moisés lo entendió y Moisés lo escribió. ¿En dónde? En Deuteronomio. Pero Moisés, que era el profeta, lo entendió. El resto de gente de ahí en adelante, no lo entendió. Ya que era un pacto de obediencia a su palabra y a su grandeza. O sea, no era un pacto de hechos, de obras, porque no es por obras para que nadie se gloríe, sino era un pacto de fe, en el colocar su fe en el Señor, entender su debilidad y humillarse delante de Dios. Pero ellos no entendieron la grandeza de la libertad, no entendieron la grandeza. Por eso yo te pregunto, por eso la pregunta es, ¿entiendes el pacto que Dios te dio? O sea, ¿tú entiendes lo que significa? Ayer estaba escuchando un sermón de 1400 y pico. Estaba escuchando un sermón de un señor llamado Jonathan Edwards. ¿Y qué sermón? Mi esposa me dijo, ¿y usted por qué escucha eso? Porque el sermón era y se van para el infierno y no sé qué y tal cosa. Pero yo le explicaba por qué es un sermón que trajo un avivamiento tenaz en Inglaterra. Pero el hombre decía que la condenación eterna es eterna. Es una condenación total y Cristo en la cruz del Calvario te salvó a ti y me salvó de esa condenación, y a veces no alcanzamos a dimensionar el valor de esa gracia, el valor de ese sacrificio, así como los judíos saliendo de la tierra de esclavitud no entendieron qué era lo que Dios les estaba dando en la libertad. Así que esa ceguera que hubo en los tiempos de Moisés permanece hasta hoy para que Israel no entienda. Mas sin embargo, así como los gentiles, también los judíos tienen un plan. También ellos están en el tiempo del plan. ¿Cuándo se cumplirán ellos? Gloria a Dios. Cuando se cumpla el tiempo de los gentiles. Porque lo que vamos a ver en los próximos días es que cuando nosotros entremos totalmente, los gentiles que están sido apartados por Dios para ser salvos, cuando está el último gentil que está apartado por Dios para ser salvo, llega a ser salvo, toda Israel será salva, dice la palabra. Romanos más adelante, que lo voy a explicar en estos días. Por eso no puedo explicarlo de una, pero usted tiene que entender que había una promesa. Así que rápido voy con usted. ¿Entiende o usted no entiende el sacrificio de la cruz? Y dice aquí René, dice: el pacto de tu sangre tiene un alcance eterno si somos fieles y no ofendemos al Espíritu Santo y no lo negamos, y lo hizo por nosotros en el Calvario. Ok, gracias René. Marta Lu dice: su sangre me redimió, me limpió, me perdonó, me justificó y me santificó. Ese pacto me sana, me guarda y me cuida, para lo cual debo glorificar y alabar su nombre, cumpliendo su palabra. Amén. Y sabes que, Martica, cumplir su palabra es obedecerle. Y obedecerle es negarnos a nosotros mismos. Y eso es lo que Dios quiere. Gracias por tu respuesta. Dice Alvarito Marín: con el solo hecho que con una gota de su sangre pagó por mi salvación, el día que había nacido, ahora soy escogido, apartado para él, pero debo ser consecuente con lo que digo y la forma como llevo mi vida. Muy bien, don Álvaro. Doctora Ida: inmenso valor, gratitud cuando estoy en adoración y me transporto a ver esa sangre, me quebranta, me confronta y me da gozo saber que tanto dolor de Jesús al derramar su sangre me deja rendida a sus pies. Ok, Susanita: para mí tiene el alcance del precio de su sangre, es demasiado.
ni mi mente alcanza para medirlo en su infinito amor. Ok, Yanira, me quitó la condenación eterna que me tenía y me dio una nueva oportunidad de vida. Ok, Misatu, sí, pero de pronto se valora. Sé que el pacto de sangre me redime de pecado, me acerca a la salvación. Ok, René dice, entonces Dios nos habló de pactos de prosperidad y de pactos. No habló de pactos de prosperidad y de dar pactos por cosas específicas en millones de pesos para ser salvos o por pertenecer a un grupo. Exactamente, somos salvos por Cristo, por su sangre, por su amor. Solamente la gloria le pertenece a Él y solamente Él es el que merece la gloria y no tiene ningún precio. Él nos lo dio gratuitamente. Nancy Parra dice, me dio salvación, una nueva identidad y la eternidad en el reino de Dios. Carelis dice, en mi entendimiento no alcanzo a dimensionar esa muestra de amor, lo digo porque a veces no valoro su sacrificio, entender que tomó mi lugar y me redimió mi castigo sin merecerlo. Wow, dice ella. Y Olguita dice, me dio vida eterna y lo que aún no entiendo es que vio en mí para dar hasta su última gota de sangre por mí. Amén. Y eso que tú no entiendes, no lo entendemos ninguno. ¿Qué vio en nosotros? Pero nos amó. Rápidamente, tengo 2 minutos para el tercer punto. Privilegios son privilegios, no seguridad. Los que alcancen a contestar, privilegios son privilegios, no seguridad. Los que alcancen a contestar, la última pregunta es, ¿alguna vez has caído en el pecado de sentirte mejor que los demás? Por si acaso, ¿verdad? No creo que ninguno, pero por si acaso, ¿alguna vez has caído en el pecado de sentirte mejor que los demás? Solamente lo pregunto por si las moscas, ¿verdad? Entonces, el versículo 9 y 10 de Pablo dice, y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean y agobiadas las espaldas para siempre. Los judíos se sentían en una seguridad máxima por sus privilegios. O sea, ellos pensaban que ya, la ley, pueblo escogido, los pactos, ya no había nada más que hacer. Y esa era su seguridad. Y eso que fue su seguridad, eso que fue su privilegio, se convirtió en su trampa. Por eso dice, hice el convite es como que hice la fiesta, como que hice la reunión, y resulta que esa reunión vino a ser la trampa. Por eso cuando hablamos a veces de nosotros como cristianos, tenemos que tener cuidado que las bendiciones que Dios nos da no se conviertan en lo que nos aparte de Él. Porque si empezamos a servir a Dios cuando tenemos necesidad, cuando Dios nos solvente, cuando Dios nos bendiga, con mayor razón le debemos servir. Estamos bien, tenemos lo necesario. ¿Qué nos puede pasar? Era lo que decían ellos. Tenemos la ley, somos el pueblo escogido, Dios está con nosotros, ha peleado nuestras batallas. ¿Qué nos puede pasar? Y les puede pasar que cayeron de su gracia. Esa falsedad los hizo caer e incluso los hizo culpables delante de Dios, porque teniendo la revelación no la comprendieron. Por eso cayeron en su religiosidad. Por eso caemos en religiosidad, porque no comprendemos la dimensión de su gracia y caemos en las cosas equivocadas. Entonces, una vez más, con esto que pasa con Israel, el hombre es culpable y Dios es soberano. Israel se confió tanto en sus privilegios que perdió de vista al Señor por los privilegios que tenía. Y nosotros debemos tener cuidado de que no abusemos de la gracia, olvidándonos del dador de la gracia, que es Jesucristo. Gracias le damos por su amor inmerecido, por su misericordia, por su bondad. Pero la bondad, la gracia, la misericordia son privilegios. Pero mi seguridad no está ni en la gracia ni en la bondad. Mi seguridad está en Él. Mi seguridad está en Dios, en el que me bendijo, ¿de acuerdo? Así que voy a mirar si alguno de ustedes alcanzó a responder, aunque ustedes están súper contestones hoy, me gusta mucho eso. Y dice, ¿alguna vez has caído en el pecado de sentirte más que los demás? Ya le dije que yo caí en ese pecado con mi esposa la semana pasada y suelo caer en ese pecado. Yanira dice, sí, en ocasiones. Marta dice, en el colegio cuando ganaba medallas y diplomas. Ok. Álvaro Merlín dice, siempre fui sobradito y hasta le evitaba lo que no sabía en lo que era pecado delante de los ojos de Dios. Mi Alvarito, gracias por tu respuesta. Nancy se tapa la cara y dice, sí, en ocasiones. Bueno, Nancy no, el miquito que está ahí.
Mi Pochita, buenas noches, extrañándote mucho que ya no estás con nosotros. Tú eres de Colombia, acuérdate, no eres de Ecuador. Yanira Balbuena dice, sí, en ocasiones me comparo para sentirme tranquila y esto me hace caer en una mentira que hace sentirme que no soy tan mala. Ok. Claudia dice, algunas ocasiones, pero me arrepiento. Ok. No tengo tiempo de más porque se me acabó, pero espero que haya sido de bendición. Déjenme orar por esta palabra. Señor, gracias te damos por tu amor y no permitas, Dios, que nuestro corazón se endurezca. Permítenos ser sensibles a tu voz, a tu palabra y entender que necesitamos ser obedientes a ella, Señor, para que tú nos ayudes. A veces le colocamos tanto énfasis a nuestros problemas, a nuestras preocupaciones, que se nos olvida que lo único que tú pides es que nosotros tomemos tu cruz y te sigamos para que tú tomes las nuestras. Dice la palabra, venid a mí los que estén cansados y cargados y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde y hallaréis descanso para vosotros. Y si tú estás cansado hoy, entrégale tu carga a Dios, pero realmente entrégasela. No di de labios para afuera, se la entrego y sigue cargando con ese peso. Dile, Señor, quiero confiar en ti y quiero que tú hagas en mi vida. Oramos por Israel, Señor, y te pedimos para que ellos vengan al arrepentimiento y para que puedan recibir ese pacto que tú tienes con ellos, Señor. Pero gracias te damos porque sabemos, Señor, que ellos están quietos por este momento, por la gracia que tú has traído para los gentiles, y en ese momento nos sentimos amados y queridos. Queremos entender los privilegios que tenemos, pero no queremos colocar nuestra confianza en ellos, porque nuestra confianza está en ti. Tú eres bueno, tú eres santo, y a ti te damos toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Iglesia, espero que este tiempo haya sido de bendición. Gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos. Mañana, 6 de la mañana, nuestro tiempo de oración. Por favor, no falte. Hay una palabra poderosa que se ha preparado para ustedes. Un tiempo de gran amor, de gran celebración, de coinonía. Así que por favor, todos a las 6 de la mañana vamos a conectarnos. Recuerda que el pastor les manda temprano el link para que usted se pueda conectar y recibir esa palabra. Y mañana, servicio en la iglesia. Vamos a tenerlo presencial. Aprovechemos estos espacios que nos dan para no dejarnos de congregar como algunos tienen por costumbre, dice la palabra, sino vayamos a la iglesia. Si usted no puede ir porque está muy lejos, porque llega tarde, por lo que sea, tranquilo, vamos a transmitirlo. Igual usted seguirá por las redes sociales el servicio mañana y esperamos no tener ningún inconveniente. Pero si usted puede ir, recuerde, de pronto mañana vuelvo y le mando el formulario, pero el formulario está hoy abierto para que todos puedan acudir y para que todos puedan ir al servicio. Abiertos los cupos para todos los que quieran acompañarnos, ¿de acuerdo? Será transmitido en Facebook. Claudita nos dice, bueno, pero estos ya son saludos normales. Quería mirar si alguien había colocado algo más. Sí, en ocasiones. Saturia, Dios te bendiga. Gracias, pastor. Gracias, pastor. Bendiciones, dice Luis Solarte. Qué palabra tan alimentadora. Amén. Gracias, pastor. Martica me dice amén porque ella está feliz por lo de Millonarios también. Ella me lo confesó. Don José Ramón, bendiciones. Luis, Olguita, hermana Graciela, Olguita, Claudita. Oiga, yo hoy por aquí vi algo de Pocha que quería mirarlo, pero ¿dónde? No vi la de Pocha, pero Pochita, te amamos, te queremos. Y Aidita, Dios te bendiga. Claudia, feliz noche. Olguita y todos los que están despidiéndose. Saludos para todos. Mañana los que puedan. 7:30 el servicio. Yo coloqué aquí las 7, pero porque mis colaboradores me hicieron tener un lapsus linguis ahí, pero no. El servicio es a las 7:30. Ahora llegue desde las 7 para que piensen en todo, pero empezamos a las 7:30. Va a ser de una hora y cuarto máximo el servicio. No vamos a salir tan tarde, pero empezamos a las 7:30. Para seguir en el mismo rol de los horarios que tenemos. Así que mañana los esperamos a todos los que puedan ir. Va a ser un tiempo muy especial y el resto que nos pueda seguir desde sus casas. Feliz noche para todos, que el Señor los bendiga grandemente. Bendiciones.